Vamos a empezar explicando el movimiento circular uniforme. Vale, cuando hay un movimiento circular significa que la trayectoria es un círculo. Y eso le concede una peculiaridad, y es que cuando un móvil se mueve desde un punto A hasta un punto B, la trayectoria no es rectilínea, hasta ahí bien. Podemos describirla con magnitudes lineales. No voy a emplear la X para el recorrido, sino la S, porque no está en el eje X, es una curva. Y a la vez, cuando recorre ese espacio, adquiere una posición. Si pongo aquí la referencia, pues esta sería la posición a lo largo de su trayectoria, le voy a llamar S, ¿vale? Que coincidirá con la longitud de este arco. Bien, pero entonces lo voy a poder describir lo que ha hecho si soy capaz de decir, bueno, pues como esta circunferencia tiene un radio R, a la par que ha recorrido este espacio, ha descrito un ángulo que le voy a llamar pues Z, por ejemplo. ¿Vale? Ha descrito un ángulo Z. ¿Hay alguna relación entre esto que recorre y el ángulo? Por supuesto que la hay, porque cuanto más recorra, si ahora alguno viene hasta C, cuanto más recorra, describirá un ángulo mayor. Luego sí que hay una relación entre S y Z. Voy a poner a la derecha las magnitudes angulares y a la izquierda las magnitudes lineales. Vale. ¿Qué relación hay? Pues vamos a pensar ahora en otra persona que describiera un círculo mayor. Por ejemplo, así. ¿Vale? Si esa persona partió de aquí y llegó aquí, ha recorrido todo este arco. Ha recorrido más que el de negro. Sin embargo, el ángulo descrito es el mismo. Si llega hasta aquí, pues estoy en las mismas. Ha recorrido más y el ángulo descrito es mayor. Perdón, sí, exacto. Ha recorrido más, pero el ángulo descrito es el mismo, perdón. ¿Qué relación hay entre el arco S y el ángulo descrito? Pues como siempre, la relación va a ser a través del radio. Cuanto mayor es el radio, mayor va a ser S. Luego S es igual a R por el ángulo. Tenemos que expresar el radio y la posición es en metros y el ángulo lo expresamos en radianes. ¿Qué es un radián? Bueno, un radián es un arco en el cual, es un ángulo, perdón, en el cual el arco, esto que le llamo el arco, mide igual que el radio, como si fuera un quesito, en el cual uno de los lados del quesito, cada lado del quesito, que son iguales, miden lo mismo que el arco. Eso es un radián, justamente. Claro, porque si miden igual, ¿qué ocurre? Fijaros que Z es igual a S partido R, pues si miden lo mismo, eso es un radián, ¿de acuerdo? Eso es un radián. Vale. Luego ya tengo la relación entre espacio recorrido y ángulo. Vamos a ver qué pasa con la velocidad. ¿Qué relación hay entre la velocidad lineal y la velocidad angular? La velocidad lineal en un movimiento uniforme la describo como la variación de la posición con el tiempo. Pues la velocidad angular lo mismo, será la variación del ángulo con el tiempo. Eso es. ¿Qué relación hay entre ellas? Pues va a ser lo mismo, que la velocidad lineal es igual al radio por la angular. Entonces pensemos
que si estas dos personas, la de negro y la de rojo, están en un tío vivo, ambos llevan la misma velocidad angular, recorren el mismo ángulo en el mismo tiempo. Sin embargo, el de rojo lleva una velocidad lineal mayor. En los caballitos de fuera vamos muchísimo más rápido. Bueno, de aquí se puede dar vueltas a esta expresión y obtener una ecuación similar a la que teníamos para el movimiento uniforme. En el movimiento uniforme, las magnitudes lineales, S es S sub 0 más VT. No he hecho más que poner esto como S menos S sub 0, esto como T, llevarlo para allá. Bueno, pues aquí lo mismo. Z es igual a Z sub 0 más omega T. Lo mismo. Vamos a profundizar un poco más en la velocidad angular. ¿Qué es la velocidad angular? Hemos dicho el ángulo recorrido entre el tiempo, ¿no? Pero, ¿cuánto ángulo? Voy a pensar en una vuelta. ¿Qué pasa si yo recorro una vuelta? Una vuelta tiene una longitud de 2pi por el radio, ¿vale? Y el tiempo en recorrer una vuelta le llamo periodo. Periodo. Bueno, pues para calcular la velocidad lineal dividiré el espacio recorrido una vuelta entre el periodo y coincide justo con la velocidad, porque es longitud recorrida, la de una vuelta, entre el tiempo en una vuelta, el periodo justamente. ¿Qué pasa si ahora digo, vea, pero me gustaría tener relacionado el periodo con omega? Pues muy fácil. En vez de escribir V, voy a escribir R por omega. Lo escribo. R por omega es igual a 2pi R partido el periodo. R y R se me van. Luego resulta que omega es igual a 2pi partido el periodo. O sea, que si me dan omega es como si me estuvieran dando el periodo y viceversa. Pero ahora hay otra magnitud más, que es la frecuencia. La frecuencia. La frecuencia son las vueltas que se dan en un segundo. Entonces hagamos una pequeña regla de 3 mental. Si doy una vuelta en un periodo, si en vez de un periodo digo en un segundo, ¿cuántas vueltas doy? Eso sería la frecuencia. Luego la frecuencia es la inversa del periodo. Pues si la frecuencia es la inversa del periodo, puedo reescribir esta ecuación como omega es igual a 2pi, pero en vez de poner 1 partido t, por f. ¿Qué ha ocurrido? Que he relacionado omega, periodo y frecuencia. En el fondo, si me dan cualquiera de ellas, me dan la otra. Ahora bien, la frecuencia. ¿La frecuencia en qué unidades se suele dar? Pues se puede dar en segundos a la menos 1, también llamados hercios. Pero decir segundos a la menos 1, que son vueltas por segundo, es como decir RPS. Pero también a veces me dan RPM por minuto y entonces tengo que pasar a por segundo. Pues si se las queda en un minuto, pues en un segundo dividido por 60. Luego, si me dicen que la frecuencia es esto, hago la inversa y ya tengo el periodo. Y si tengo el periodo, ya tengo omega y ya puedo hacer cualquier ejercicio. Voy a cortar aquí.